Amados hermanos, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Qué bendición, qué privilegio estar con ustedes el día de hoy. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. Y el Señor me daba una palabra para ustedes titulado El poder de la palabra de Dios. ¿Pueden todos repetir? El poder de la palabra de Dios. Salmos capítulo 107, versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre, gracias. Alabado es su nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón. Que tu Espíritu Santo me dé fortaleza, me dé sabiduría, me dé conocimiento y me dé la habilidad de predicar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios, como primer punto que quiero tocar en esta tarde, la palabra de Dios trae esperanza. ¿Cuántos de ustedes quizá han pasado momentos difíciles o están pasando momentos difíciles o van a pasar momentos difíciles? Esa es la vida. Esa es la realidad de la vida. El hecho de que usted y yo seamos cristianos, el hecho de que usted y yo amemos a Dios, no significa que no vengan pruebas. No significa que no vengan luchas. No significa que no nos vamos a enfermar. No significa que no vayamos a conocer el fracaso. Hemos cometido un error los predicadores, y me incluyo, porque a veces nosotros les predicamos un evangelio a las personas, un evangelio donde nunca te vas a enfermar, un evangelio donde nunca vas a conocer el fracaso, un evangelio donde nunca vas a pasar luchas, y la gente viene con esa expectativa a la iglesia y resulta que llega la enfermedad y dice, y bueno, y no que no me iba a enfermar. Llegó el fracaso y no que no iba a fracasar. Cuán importante es estudiar la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra, nos damos cuenta que hay situaciones difíciles, pero para eso está la palabra. La palabra trae esperanza. Si estás cruzando el valle del desierto, si estás en el peor tormento de la vida, porque así es la vida, puede ser que estás atravesando el valle tenebroso, la palabra te da esperanza. ¿Por qué cree usted que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina? Porque el salmista estaba en un momento terrible. Estaba pasando un momento difícil, que posiblemente usted también está en esa situación. Así como dice aquel dicho, estoy entre la espada y la pared y no sé qué camino tomar y no sé qué rumbo tomar. Así como Moisés, ¿se acuerdan? Moisés sale de Egipto rumbo a la tierra prometida y resulta que se encuentra delante del mar. Y le dan el aviso y le dicen, Moisés, vienen los egipcios a todo dispuesto a matarnos. Y ahora ahí entra entonces ese dicho, contra la espada y la pared. Por enfrente el mar, atrás los egipcios. Ahora, ¿para dónde ir? ¿Cuántas veces usted y yo así nos hemos encontrado? ¿O será que solo yo he estado así? ¿O será que solo yo he estado en un momento difícil donde uno ya no sabe ni a dónde ir, para dónde tomar? Parece que todas las puertas se cerraron. Parece que todo está en nuestra contra. Entonces el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, sale esta preciosa palabra, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué cree usted que salió el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación? ¿Cuántas veces hemos estado allí? Pero la palabra de Dios trae esperanza, aún
Si estás en la peor tormenta de la vida, hay esperanza. Hay salida, no es el final. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pues es tiempo de accionar. Háblale al mar y se tiene que dividir. Y siempre hubo una salida. ¿Qué entiendo yo por esto? Siempre habrá una salida. Siempre Dios abrirá una puerta, aun cuando tú crees que todo está perdido. Por eso hay que estudiar la palabra, y donde quiera que me estoy parando el día de hoy, estoy dejando el mismo consejo: estudien la palabra. Dedíquenle tiempo a la palabra, que sea un hábito de vida. Usted tiene que decidir, tiene que determinar que no tiene que pasar ni un solo día sin que usted no lea la palabra. Pero hay un serio problema. La mayoría de los cristianos no leen la Biblia. No digo que todos, pero es un alto porcentaje los que no leen la Biblia. Incluso no trajeron su Biblia. Imagínese, si donde tiene que traer la Biblia no lo trae, ¿voy a creer yo que en su casa la abre? No. ¿A quién quiere engañar? No, claro que no. Imagínese el soldado que vaya a la guerra sin el arma. Imagínese los futbolistas que vayan a jugar sin el balón. ¿Qué sentido tiene? Lo mismo que tú vengas a la iglesia y no traigas tu Biblia. En la casa menos, pero el beneficiado es usted. Vamos al libro de Juan 6:63. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aún cuando usted está en un momento tan difícil, la palabra de Dios dice que es vida. Dice que son espíritu. Y constantemente estamos en una batalla espiritual. Constantemente estamos en una guerra con el reino de las tinieblas, y son espíritus. Entonces, ¿cómo vamos a combatir el reino de las tinieblas? ¿Cómo vamos a combatir con los espíritus que se levantan en contra de nosotros? Lo combatimos con otro espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tanto poder. La palabra de Dios tiene tanta autoridad. A mí me encanta cuando Jesús estaba en el desierto y llega Satanás y lo tienta. Mire, Satanás es astuto. Le salió con la palabra: si eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Y Jesús sale también con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En las tres tentaciones, Satanás sale con palabra y Cristo sale con palabra. Entonces se cumple lo que dice: mis palabras son espíritu y son vida. Usted tiene que declarar la palabra y nunca confiese derrota, nunca confiese fracaso. Aun cuando usted está en la peor ruina, diga usted: me levantaré. De esta saldré, no por mis propias fuerzas, por las fuerzas de Dios. No por mis propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. La palabra trae vida. Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen tanto poder. Dice el proverbista que en la lengua, en la palabra, está la vida y la muerte. Cuando llegue una enfermedad y el médico te diga: no hay salida, no hay cura, tú declara la palabra y di:
sí voy a vivir. ¿Por qué muchos pierden la batalla? Porque comienzan a confesar derrota. Comienzan a confesar muerte. ¿Cuántas personas que yo conozco cuando están en su lecho de dolor se comienzan a despedir de papá, se comienzan a despedir del esposo, se comienzan a despedir del hijo? Me voy a morir, se cuidan. Pues eso es lo que va a pasar porque lo estás declarando con tu boca. Pero si cambias tu manera de hablar, aún estoy en esta cama, aún el médico me ha dicho que mi enfermedad no tiene cura, yo declaro, yo profetizo y confieso que sí, hay vida. Que para eso apareció Cristo. Dice en el libro de Isaías 53:4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Pero como no conocemos la palabra, como no estamos familiarizados con la palabra, no conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tomamos en serio la lectura, el estudio de la palabra, entonces vamos a saber cuáles son las promesas de Dios. Jesús lo dijo en el libro de Juan. Y él fue honesto y dijo, el ladrón, ¿a quién representa el ladrón? A Satanás. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Fue claro, te advirtió que tu enemigo tiene 3 propósitos: robar, matar y destruir. Pero me encanta la segunda parte y dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero muchos no conocen ese pasaje. Y cuando llega la enfermedad, de plano me voy a morir. Cuando llega la enfermedad, de plano es mi final. No, cambia y di, tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Así que yo tengo vida abundante. Yo tengo vida en el nombre de Jesús. Mi palabra son espíritu y son vida, dijo Jesús. Hay que declarar la palabra. Confiese. Sus palabras tienen poder. Mire, hermano, ¿han leído ustedes la historia de Noé? Cuando sus hijos, uno de ellos vio su desnudez y soltó una palabra, y lastimosamente no fue una buena palabra, fue una maldición. Y se cumplió. ¿Se cumplió o no se cumplió? Nuestras palabras tienen poder. Aquí hago un paréntesis, no está dentro del mensaje. Bendiga a sus hijos. No cometa ese grave error de maldecir a sus hijos. Bendígalos, porque las palabras que usted declara son poderosas. Las palabras que usted declara tienen autoridad. Regresamos al tema. Las palabras tienen poder. Vamos al otro punto. La palabra de Dios sana enfermedades. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice que Jesús, esta historia nace cuando fue a la casa de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre? Dice que Jesús tocó su mano y sanó. Y al anochecer llegaron muchos enfermos de diversas enfermedades, y con la palabra echó fuera las enfermedades, con la palabra echó fuera los demonios. Y si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros somos hijos de Dios, también tenemos esa autoridad. También nos ha dejado esa bendición de declarar la palabra en el nombre de Jesús. Con la palabra fuera demonios, con la palabra fuera enfermedad. El poder de la palabra de Dios, hermano, tenemos en nuestras manos una herramienta poderosísima y no nos hemos dado cuenta. Tenemos en nuestras manos
Como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura y no nos hemos dado cuenta. Tenemos en nuestras manos el arma poderosa de la palabra. Ahora, comienza a utilizarlo. Comienza a darle tiempo a la palabra. Estúdialo. Pero cuando no conocemos la palabra, entonces el diablo nos pega una buena arrastrada, nos pega una buena paliada y no nos podemos defender porque no tenemos armas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El poder de la palabra. No hubo necesidad de ir a imponer manos. No hubo necesidad de ir a ungir con aceite. Bastó con haber soltado la palabra. El siervo del centurión se sanó. Declaremos la palabra. Hermano, seamos honestos. Cuando estamos pasando una emergencia y justamente el pastor tiene apagado su celular. Estamos en una emergencia, la hermana que hace oración no entra la llamada. Nos ha pasado a todos. Justamente cuando más los necesitamos, ha apagado el bendito celular. Entonces he aprendido a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Posiblemente los hermanos están ocupados porque todos estamos ocupados a veces, pero yo también tengo autoridad y declaro la palabra. Yo también tengo autoridad en el nombre de Jesús. Declare la palabra. Hermanita, qué bendición que no le dio el COVID. A mí sí me dio. Y no se lo deseo a nadie. Me cuidé, pero dije, bueno, Dios lo permitió. Pero entendí que Dios lo permitió para que yo viera su poder, para que yo viera la unción de la palabra. ¿Y usted cree que no puse en práctica lo que yo sé de la Biblia? Lo puse en práctica. Bueno, a mí siempre me da fiebre. A todos nos da fiebre. Yo me tomo media pastilla. Es lo que yo siempre hago. Me tomo media pastilla y se va la fiebre. Y si la fiebre muy rebelde, mi tía tiene su farmacia, me inyecta la mitad de dosis. Solo la mitad, no la dosis y me da sudor, se acabó. Pero le soy sincero, humanamente me asusté. Me tomé la pastilla, ni cosquilla le hizo la fiebre. Wow. Bueno, me tomé otra pastilla, ni cosquilla. Fui con la tía, ahora sí métame toda la dosis. Tampoco. Vaya, me preocupé. Ni la pastilla, ni la inyección. Dios mío, bueno, de plano es el virus maldito. Bueno, empecé pues. Cambié la táctica. Empecé a llamar a mis amigos. Tengo un grupo de amigos de intercesión. Oren por mí. Parece que me dio esa cosa. Muy bien. Pam, pam, pam. 4 días de lucha con el virus, hermano. 4 días. Oración. Y yo con mi aceite me ungía. A mí me atacó más en las madrugadas. Y hablé con muchos amigos que les dio igual. 2 de la mañana comienza el tormento con una fiebre terrible. Te arde el cuerpo, pero yo de rodillas declarando esta palabra: por tus llagas hemos sido curados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Así como llegaste en la casa de Pedro y sanaste a la suegra de ella, orando, bendito Dios, lo pasé. Bendito Dios. Entonces a veces Dios tiene que permitir que llegue la lucha para que tú experimentes el poder de Dios, experimentes las maravillas de Dios. La palabra de Dios vivifica y fortalece. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque dice que la palabra entra y penetra hasta lo más profundo del alma.
Es la palabra de Dios el que convierte al hombre y la mujer. Es la palabra de Dios el que penetra hasta donde no llega humanamente, pero la palabra penetra hasta lo más profundo del alma y va a hacer un cambio en tu vida y te hace convertirte a Dios. La palabra penetra, es viva y eficaz. ¿Cuántas personas de duro corazón, corazón de piedra, pero vino la palabra, penetró hasta lo más profundo del corazón, ahora le sirven a Dios? Muchos de ustedes están aquí. Muchos de ustedes eran duros, por nada les entraba el evangelio, pero un día entró la palabra, penetró hasta donde el humano no puede llegar. La palabra penetra y cambia la vida del hombre y de la mujer. Y me encanta, dice que es viva y eficaz. Mire, yo he comprobado esto, porque leo periódico, leo revistas, pero esas son palabras muertas. En cambio, la palabra de Dios es vida. Hagamos un ejercicio. Seguramente ustedes han leído muchísimas veces el Salmo 23, ¿verdad? Pero dígame, cada vez que la lee, ¿verdad que le da fortaleza? Es una palabra viva. No importa, aunque ya la has leído, la lees nuevamente, te da fortaleza. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 27? La leemos otra vez y como que si fuera la primera vez que la estamos leyendo, nos da fortaleza. Se cumple porque la palabra es viva. No es una palabra muerta. Usted lee el periódico, es una palabra muerta. Lee una revista, es una palabra muerta. Pero la palabra de Dios es viva. Así que come palabra viva. Hoy mismo, antes de dormir, no voy a dormir sin leer uno de mis 10 versículos. Y haga de eso un hábito de vida. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La palabra de Dios fortalece. Cuando te encuentres decaído, cuando te encuentres sin fuerzas, cuando lleguen las pruebas, somos humanos, seamos honestos. No somos Superman, no somos gente de hierro, somos humanos de carne y hueso. El mismo Jesús, cuando Él antes de ir a la cruz dijo: mi alma está turbada hasta la muerte. Te estoy hablando de Jesús, no de cualquier hombre. El que tenía la divinidad del Todopoderoso aún experimentó la turbación, porque Él sabía lo que le esperaba no era nada fácil. Él sabía que cargar con todo el pecado de la humanidad no era nada sencillo, morir en esa cruz. Entonces, en esos momentos que tú y yo también vamos a sentir desfallecer, vamos a sentir quizás debilidad física y espiritual, la palabra me fortalece, dice Isaías, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo, cuando he pasado momentos difíciles, complicados, acudo a la palabra y entonces entiendo al rey David cuando dijo: cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que a la miel a mi boca. Solamente los que han estado al borde de la muerte y han leído el Salmo cuando dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Mire, ese Salmo lo leemos, no estamos en peligro. Lo leemos, estamos tranquilos en la casa. Pero cuando en verdad tu vida está peligrando, cuando en verdad el doctor te dijo: tienes una enfermedad, como el testimonio de la hermana, cuando el médico te diga: la enfermedad que tienes no tiene cura,
Ese salmo, hermano, viene a ser como una fortaleza. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. La palabra nos da fortaleza. Salmos 92:10, me encanta este salmo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Les conté, ¿verdad?, que me dio el virus. Y el virus, una de las cosas que da es una debilidad horrible. Una debilidad física, hermano. Yo me acuerdo, y no se me olvida, un martes, hasta tengo la fecha en la mente, martes 7 de julio del 2020. Lo tengo bien. 4 de la tarde. Ya no se va, ya físicamente hablando. Ya no se va, ya se me está nublando la vista, ya siento que me desmayo, ya. Dios mío. Y dije, Señor, necesito esa palabra, Salmo 92:10. Necesito, Padre, dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y empecé a orar. Y de verdad, hermano, yo he comprobado esta palabra. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y hay otra traducción que me encanta y dice, pero tú me darás fuerza de toro salvaje, como aquel toro que está allá afuera. Sí, fuerza de toro salvaje. ¿Y qué dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10? Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga usted, soy fuerte, no soy débil, soy fuerte. Tengo fuerza en el nombre de Jesús, tengo fortaleza. La palabra de Dios, hermano, de verdad nos da fuerza. Porque vienen luchas. O posiblemente usted está en una lucha. Y si no está en una lucha, vienen luchas, hermano. No es que uno sea profeta, como dijo alguien, no es que uno sea profeta del desastre. No, es que es la realidad de la vida. Pero cuando no estamos preparados, ¿sabía usted que mucha gente se han alejado del evangelio? Miles de personas se han alejado del evangelio porque llegó la lucha, llegó la prueba y dicen no. ¿Por qué Dios? Pero conozco mucha gente, hermano. Yo lo testifico, conozco aún. Era líder de nuestra iglesia. El hermano tenía liderazgo, miembro del consejo. Pero resulta que la esposa se enfermó. Y oraron. Y de todas formas Dios levantó a la esposa. Y él no pudo superar ese trago amargo. Se fue del evangelio. Ahora es brujo. No se ríe, hermano, porque los entendemos. Llegan momentos duros en la vida. Yo porque lo he vivido, hermano, yo lo he dicho. Si yo no conociera la Biblia, hermano, de verdad, si yo no estudiara la Biblia, yo ni cristiano fuera. En serio se lo digo. Porque llegan luchas y pruebas. Pero cuando uno estudia la Biblia y dice, bueno, los hombres de la Biblia sufrieron. Usted mira a un Jeremías. Nosotros lo leemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Qué bonito aquí en la iglesia. Jeremías lo dijo en la cárcel. En la cárcel. Un Daniel doblemente cautivo. Primero fue llevado cautivo a Babilonia. Y luego llegaron los de Medo-Persa, llevaron cautivo a los de Babilonia, doblemente cautivo. Y yo veo y leo la Biblia y dije, los grandes de la Biblia también pasaron momentos difíciles. Y luego voy a los apóstoles. Los apóstoles también sufrieron. Murieron de manera cruel. Murieron siendo víctimas de tortura, de maltrato. Entonces dije, bueno, ya entendí. La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano está lleno de tormentos, de piedras, de trampas. Y Jesús fue tan honesto y nos dijo en el libro de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo fue honesto y dijo, es necesario que a través de poquitas,
de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Está siendo honesto? ¿No me está mintiendo? La palabra de Dios restaura al caído. Cuán necesario y es restaurar al caído. Alguien dijo una frase que me gustó. Dice que los cristianos somos el peor ejército. ¿Por qué? Porque dice que somos los únicos que terminamos de matar a nuestros propios soldados. Los que han ido al ejército, ahora ya casi no muy se ve, pero los hermanos de antes que fueron al ejército, no me dejarán mentir, los adiestraron para ayudar al compañero. No tenían que dejar tirado al compañero, lo tenían que llevar. Esa es una ley que hay en lo que son las zonas militares, no solo de Guatemala, en Estados Unidos. Yo veo documentales en el internet, como los compañeros, si cae un soldado, lo levantan y lo llevan. Pero nosotros dice que somos el ejército que termina de matar a sus propios soldados. Cae un hermano, lo terminamos de pisotear. Cae una hermana y somos pésimos para restaurar, pero la palabra de Dios restaura al caído. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar por la gracia de Dios. La palabra de Dios restaura. Posiblemente tú estás en esta tarde y conoces tu vida, cómo andas delante de Dios. Hoy te puedes restaurar. Hoy te puedes levantar. Ahora, Miqueas capítulo 7 versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Posiblemente están lejos de Dios, pero hoy restáurate. Hoy la palabra de Dios te levanta. Rápido voy a resumir. La parábola del hijo pródigo está narrado en el libro de Lucas 15. Léalo todo usted en casa. En Lucas 15 me encanta esa parábola. Jesús habla del hijo pródigo. Dice que este hijo un día le dijo a su papá: papá, dame lo que me corresponde. Está bien, el papá no le negó, le dio toda su herencia. Y dice la Biblia que se fue a vivir una vida perdidamente en pecado. Pero el padre de familia cada día tenía la esperanza, se asomaba y decía: un día mi hijo volverá, un día mi hijo regresará. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero un día el hijo vino y el padre se alegró. Y esto es el sentir que cada uno de nosotros debemos de tener. El padre no le tiró en cara. Nosotros somos expertos para echar en cara los errores de la gente. Pero el padre de familia vio a su hijo de lejos, se alegró tanto: por fin mi hijo volvió. Y vino y se tiró, dice que lo abrazó. Y viene el hijo y le dijo: padre, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo abrazó, lo besó en el cuello. Yo no veo que en algún momento le echó en cara: ah, sí, cómo no. Ah, como ya gastaste todo el dinero, ahora sí, como si nada, regresas a casa. No. Aprendamos a restaurar al caído. Si usted sabe que alguien cayó, doble rodillas, clame a Dios, que Dios lo restaure, que Dios lo levante y que vuelva a la iglesia. Eso es tener el amor de Dios, tener el sentir de Dios. La palabra restaura al caído. Y por último, en la palabra encontramos salvación. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la palabra encontramos la salvación. Dice en el libro de Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunto, todos los que estamos acá, pónganse de pie. Pregunto, todos los que estamos en este lugar, los que están allá afuera, los que están viendo detrás de cámaras, ¿ya tienen a Cristo?
¿Ya confesaron a Jesús como su Señor y Salvador? No hay regalo más grande que es la salvación. Hermano, en esta tierra somos peregrinos. Vamos de paso. Esta no es nuestra morada. Vamos buscando la morada celestial, la nueva Jerusalén. Una vez más pregunto, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Está a cuentas con Él o vive en pecado? Si vive en pecado, hoy es el día de arrepentimiento. Dice en el libro de Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. La salvación es aquí en vida. Una vez más pregunto, ¿habrá alguien el día de hoy que se quisiera reconciliar con Dios? ¿Habrá alguien el día de hoy que quiera aceptar a Cristo? Estamos cerca que Cristo venga. En cualquier momento suena la trompeta y eso me hace estar preparado. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Ya no hay más que esperar. Solo que suene esa trompeta. Y por eso tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien el día de hoy que se quiera reconciliar con Dios? Solo incline su rostro, repita conmigo esta oración, pero hágalo con todo el corazón y diga: Señor Jesús, hoy me quiero reconciliar contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy recíbeme en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien repitió esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, estudie la palabra y ahí usted crecerá y el Espíritu Santo es el mejor maestro. El Espíritu Santo le guiará a toda verdad y a toda justicia si usted lee su palabra. Lea la Biblia y congréguese.